Audiolibro Feminismo para principiantes. Autoría de Nuria Varela. Capítulo 11. La violencia. Los crímenes del patriarcado. Se trata no solamente de que no haya guerra, esa que sería ciertamente la última de toda la historia, sino que se trata de establecer la vida en vista de la paz. Cita de María Zambrano. La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión, ni la educación, ni las leyes, ni las costumbres, ni ningún otro mecanismo habrían conseguido la sumisión histórica de las mujeres si todo ello no hubiese sido reforzado con violencia. La violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo es una violencia instrumental que tiene por objetivo su control. No es una violencia pasional, ni sentimental, ni genética, ni natural. La violencia de género es la máxima expresión del poder que los varones tienen o pretenden mantener sobre las mujeres. Como dejó escrito Kate Millett, igual que otras ideologías dominantes como el racismo o el colonialismo, la sociedad patriarcal ejercería un control insuficiente e incluso ineficaz de no contar con el apoyo de la fuerza. Esta no solo constituye una medida de emergencia, sino también un instrumento de intimidación constante. Fin de la cita. El feminismo está absolutamente comprometido con la erradicación de la violencia. La denuncia de la misma en el ámbito del matrimonio ya aparecía referenciada en los cuadernos de quejas durante la Revolución Francesa. La condenaban las sufragistas y teóricos como John Stuart Mill, y fue puesta en primer plano cuando las radicales norteamericanas lanzaron el mensaje de lo personal es político. Definieron la construcción de los géneros y acuñaron la definición del patriarcado. El feminismo nunca se ha resignado frente a la violencia y en las últimas décadas ha intensificado el trabajo para desentrañar sus mecanismos, desarrollar la prevención, proteger a las víctimas y crear sociedades en paz. Como se revela Julia Ochoa, me niego a creer en un mundo regido tan solo por la persuasión de la espada, en un tiempo cerrado y excluyente donde ondeen gloriosas banderas hechas de mortajas. Fin de la cita. ¿Por qué se llama violencia de género? Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres en el marco de su Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y su significado fue ratificado por la Conferencia de Derechos Humanos que se celebró en Viena en el año de 1993. Es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, que tiene sus raíces en la desigualdad, en la discriminación histórica y la ausencia de derechos que éstas han sufrido y continúan sufriendo en muchas partes del mundo, y que se sustenta sobre una construcción cultural, el género. Ser mujer es factor de riesgo. Algunas feministas consideran que la expresión violencia de género es demasiado institucional o que oscurece la realidad y prefieren utilizar violencia contra las mujeres por ser una expresión más explícita. Quienes eligen violencia de género defienden que es la expresión utilizada en algunas leyes, como la española, y además con ella reivindican la autoridad del pensamiento feminista, puesto que el desarrollo de la teoría de género y el estudio sobre la violencia contra las mujeres forma parte de su tradición intelectual. Pero especialmente defienden esta expresión porque alude a las causas de la violencia contra las mujeres, la desigualdad, puesto que, como ya explicó Celia Amorós, una sociedad igualitaria ni siquiera produciría la marca género. En cualquier caso, son expresiones prácticamente sinónimas, por lo que ambas se utilizan indistintamente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con violencia doméstica. Aquí me permito abrir un paréntesis para sugerir una lectura que se llama La antropología del ciberespacio de Leonela Cucurella, que ya lo había sugerido anteriormente en otro capítulo que no recuerdo cuál fue, pero que me parece que
trata muy bien este tema sobre las diferencias entre violencia de género y violencia contra las mujeres. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. La violencia doméstica es un término similar a violencia callejera, es decir, hace referencia al lugar donde se ejerce la violencia, pero no aclara quién agrede ni por qué lo hace. Por violencia doméstica se entiende aquella que se desarrolla en el seno de las familias, de los hogares, y puede ser ejercida por cualquiera de sus miembros, y las víctimas pueden ser hombres, menores, ancianos, es decir, cualquier miembro de la familia sin distinción de sexo ni edad. La precisión no es gratuita. Utilizar violencia doméstica para referirse a la violencia contra las mujeres es un error, puesto que no son sinónimos. Además, habitualmente es un error interesado y consciente en un intento de eludir la desigualdad estructural, en un intento de situar al agresor y a la víctima en el mismo nivel, por lo que niega la existencia del patriarcado y además induce a confusión respecto a las cifras. Así, en España durante años oficialmente solo se contabilizan las mujeres asesinadas por sus maridos. En el cómputo no quedaban reflejadas aquellas que habían muerto a manos de sus novios, parejas de hecho o exmaridos. También se intentaba equilibrar los números de manera que, en el epígrafe de varones fallecidos por violencia doméstica, se sumaba a quienes después de haber asesinado a sus parejas se suicidaban, por ejemplo, o a aquellos asesinados por otros varones. En resumen, la violencia doméstica hace referencia a situaciones violentas en el hogar, mientras que la violencia de género se refiere a las agresiones contra las mujeres como fórmula para controlarlas y mantenerlas en la obediencia y en el rol tradicional. Es la manera que tiene el patriarcado de ratificar su poder. Agredir a una mujer durante 20 años es inexplicable como violencia doméstica, lo mismo que quemarla viva o impedirle trabajar o violarla o echarle ácido a la cara. Estos son los crímenes del patriarcado, las manifestaciones de la violencia de género. Abro un paréntesis para comentar que voy a utilizar el término violencia contra las mujeres o violencia hacia las mujeres en vez de el de violencia de género que está escrito en el libro. Y me permito hacer esto porque la autora no encuentra mucha diferencia entre los dos y lo toma como sinónimo, y por mi parte yo sí encuentro mucha diferencia y lo prefiero así. Así que prosigo. Una realidad éticamente inaceptable. Utilizar violencia doméstica cuando se está hablando de violencia contra las mujeres forma parte de la ceremonia de la confusión en la que la sociedad se enreda para no examinar la realidad, analizarla y modificarla. Probablemente porque es demasiado vergonzoso enfrentarse a las cifras de mujeres maltratadas, violadas, agredidas, asesinadas o machacadas psicológicamente que provoca año tras año la violencia ejercida por los varones. También porque cuando se conoce la realidad es inmoral permanecer en silencio y no hacer nada para modificarla. Lo advierte la Organización Mundial de la Salud en su informe 2002. Dice: la autocomplacencia es una barrera para combatir la violencia. Fin de la cita. En dicho trabajo de la Organización Mundial de la Salud se documenta que casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores, un porcentaje que se eleva al 70% en países donde no hay altos índices de delincuencia, problemas graves de seguridad ni conflictos armados. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, y añade que cada una de 4 mujeres será víctima de violencia sexual por parte de su pareja en el curso de su vida. En una tercera parte o en más de la mitad de estos casos se producen también abusos sexuales.
En algunos países hasta una tercera parte de las niñas señalan haber sufrido una iniciación sexual forzada. Las Naciones Unidas señalan que la violencia de género es la principal causa de muerte para las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo, por delante de las provocadas por el cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras. Podríamos llenar este libro entero de cifras de la vergüenza. Existen en todo el mundo entre 113 y 200 millones de mujeres demográficamente desaparecidas. Como publicó el 24 de noviembre de 2005 el semanario El Economista, cada periodo de 2 a 4 años, el mundo aparta la vista de un recuento de víctimas equiparable al Holocausto de Hitler. Fin de la cita. La conclusión del primer informe mundial sobre la violencia contra las mujeres, realizado por la Organización Mundial de la Salud, le puso el calificativo de epidemia. Escribió: la violencia contra las mujeres es un problema de salud global que tiene proporciones epidémicas. Fin de la cita. En marzo de 2014, el informe sobre violencia contra las mujeres realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea concluía que en el último año 13 millones de mujeres sufrieron violencia física en los 28 Estados miembros. 3.7 millones fueron violadas y 9 millones de mujeres fueron víctimas de acoso. A lo largo de su vida, 62 millones de europeas, es decir, una de cada 3, han sufrido violencia física o sexual. La encuesta recoge datos a partir de los 15 años, así que se queda fuera toda la violencia sufrida por las niñas. Prácticamente la mitad, el 47%, ha sufrido violencia psicológica por parte de su pareja, y son 102 millones de mujeres las que han sufrido acoso sexual. Casi 1.000 mujeres asesinadas en España en 15 años, que sepamos, porque tampoco tenemos las cifras exactas. Es una ignominia. Sin paliativos no hay excusas. Si en vez de cifras habláramos de personas con sus nombres y apellidos, y si sustituyéramos las estadísticas por los detalles de sus vidas y las circunstancias de sus muertes, el relato sería insoportable. No hay sumario capaz de recoger las realidades de miles de mujeres que han sido maltratadas, agredidas sexualmente o asesinadas por violencia de género. Entonces, ¿qué significado tiene la ciudadanía de las mujeres en este contexto? Es obvio que se trata de una ciudadanía en entredicho, una ciudadanía cuestionada y tensionada cotidianamente. Las propias conclusiones del informe europeo señalan que, como la mayoría de las mujeres no recurren al sistema judicial ni a otros servicios, se pone de manifiesto que las necesidades y los derechos de millones de mujeres europeas sencillamente no se abordan en la práctica. Es decir, vivimos algo así como un simulacro democrático en lo que respecta a las mujeres. Aquí la autora nos presenta una tabla con datos de los asesinatos por violencia de género en España en contextos de pareja entre el 2003 y 2018. 2003, 71 mujeres asesinadas. En 2004, 72. En 2005, 57. En 2006, 69. En 2007, 71. En 2008, 76. En 2009, 56. En 2010, 73. En 2011, 62. En 2012, 52. En 2013, 54. En 2014, 55. En 2015, 60. En 2016, 45. En 2017, 51. En 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018, contabilizaban a 46, un total de 970 mujeres. Con estas cifras expuestas me nació buscar los datos de México. En cuanto a femicidios,
y encontré lo siguiente. En 2015 se registraron 411 delitos tipificados como femicidio. En 2016, 605. En 2017, 742. En 2018, 893. En 2019 se incrementó de forma alarmante a 940, mientras que hasta noviembre de 2020 oficialmente fueron 860. Creo que son datos bastante fuertes que exponen esta diferencia entre lo que es ser mujer en España y lo que significa ser mujer en Latinoamérica. Bueno, prosigo con la lectura. Entre estas mujeres asesinadas las hay que fueron arrojadas por la ventana, estranguladas, quemadas, apuñaladas hasta 60 veces, muertas a golpes por martillazos en la cabeza. Pero ellas son las puntas del iceberg. No existen datos fiables sobre cuántas mujeres están sufriendo tortura y violencia cotidiana en sus casas sin resultado de muerte, como tampoco se conoce el número de mujeres que fallecen cada año como consecuencia de lesiones o enfermedades provocadas por el maltrato continuado, ni el número de aquellas que, ante el sufrimiento, se suicidan. Negar y ocultar. La violencia no es fácil de reconocer. Está socialmente invisibilizada, legitimada y naturalizada. El objetivo del patriarcado es precisamente ignorarla, negarla y ocultarla. Durante siglos fue un objetivo conseguido. No nos veían ni muertas, que dice con razón Teresa Meana. El feminismo ha conseguido visibilizar lo escondido y exponerlo al debate político y social. Hasta hace un par de décadas se consideraba que la violencia masculina era algo natural o producto de locos o psicópatas. En otros casos se utilizaban los efectos o factores externos a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, para explicarla. El alcohol, la rebeldía de las mujeres, los celos, la rabia ante un proceso de separación o divorcio. Nada de todo eso es cierto. La violencia contra las mujeres es el desprecio, el menosprecio o la denegación de reconocimiento hacia las mujeres. Ha sido la historia de la misoginia la que ha alimentado la cultura del menosprecio respecto a las mujeres sobre la que se asienta la violencia de género. Lo subrayaba Christine de Pizan ya en el siglo XIV. No es cosa de un hombre o dos. Es una larga historia que llega hasta el siglo XXI, porque como señala Celia Amorós, la resistencia a que las mujeres sean individuos es de una tenacidad que todavía nos sorprende. Los comunitarismos, los multiculturalismos, los regímenes teocráticos e incluso las actuales democracias presentan en este punto el hueso más duro de roer. La misoginia ha llegado al siglo XXI alimentada por una larga tradición y se presenta en la actualidad con una renovada apariencia. Es lo que podríamos denominar la nueva misoginia, el discurso del odio, aversión y desprecio manifestado de manera tradicional y también en formas mucho más sutiles y difíciles de identificar. Son los nuevos discursos que alimentan la misoginia histórica, palabras nuevas para realidades antiguas, opciones políticas rejuvenecidas para estructuras de poder patriarcales, lenguaje sexista para mantener los imaginarios de discriminación, cultura del simulacro para seguir apropiándose a nivel global de los valores dominantes y normativos, mitos modernos para asentar la histórica usurpación del cuerpo de las mujeres, economía especulativa que arruina los estados del bienestar a costa, entre otras muchas cuestiones, del trabajo no remunerado de las mujeres. Economía de rapiña que coloca en situación de extrema vulnerabilidad a millones de mujeres y niñas.
discursos políticamente correctos que pretenden invisibilizar la barbarie, leyes que apelan a la igualdad y a la no violencia contra las mujeres que sistemáticamente no se cumplen, normalización de la compraventa de mujeres apelando a la libre elección. La misoginia continúa. La violencia en la pareja está rodeada de prejuicios que condenan de antemano a las mujeres y justifican a los hombres violentos. Esta es una de las principales razones que sustentan la tolerancia social ante este tipo de actos y los sentimientos de culpa de las mujeres que las sufren. La violencia contra las mujeres está reconocida por la ONU como el crimen encubierto más frecuente del mundo, y España no es una excepción. Historia de una ley integral. A partir del año de 1975, cuando el movimiento feminista español se pone en marcha, sitúa entre sus prioridades la lucha contra la violencia. En aquel momento, sin estudios y sin datos, se creía que la violencia que sufrían las mujeres era fundamentalmente violencia sexual. Procedía de desconocidos, violadores que no tenían ninguna relación con sus víctimas y que las agresiones se sufrían en la calle. Pero las comisiones contra la violencia, los despachos de las abogadas y las asociaciones que ya trabajaban con mujeres separadas llamaron la atención sobre la violencia que se ejercía en las familias, los problemas legales a los que se enfrentaban en los casos de malos tratos y el desdén social e institucional que sufrían las mujeres maltratadas. En las comisarías y los juzgados se valoraban las agresiones como riñas o peleas domésticas. Las denuncias no se tramitaban y en los casos en que se llegaba a juicio los propios magistrados instaban a las mujeres a perdonar a sus agresores. Las penas que se imponían resultaban absolutamente ridículas. 10 años después, en 1985, las organizaciones feministas presionan al gobierno para que organice servicios de atención a las mujeres, inexistentes y necesarios, y nacen las primeras casas de acogida. También se realizan en profundidad nuevos análisis e investigaciones sobre la violencia. A partir de 1998, las organizaciones de mujeres que trabajaban en el estudio de la violencia contra las mujeres y en la atención a las víctimas plantean la necesidad de una ley integral. En la campaña electoral del año 2000, todos los candidatos se comprometen, si ganan las elecciones, a sacar adelante la ley. José María Aznar ganó, pero no cumplió su promesa. Así, el Grupo Socialista presentó en el Congreso de los Diputados su proposición de ley orgánica integral contra la violencia de género en diciembre de 2001. Pero la ley no fue aprobada. El resultado de la votación tras el debate que se celebró el 10 de septiembre de 2002 fue de 165 votos en contra y 151 a favor. Todos los grupos políticos apoyaron la iniciativa, a excepción del Grupo Popular, que votó en contra. Mientras tanto, las organizaciones de mujeres constituidas en Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de las Mujeres presentan en Madrid su campaña en favor de una ley integral contra la violencia de las mujeres. Con el triunfo electoral del Partido Socialista en marzo de 2004, comienza a elaborarse la ley sobre el borrador que había sido rechazado en el Congreso en 2002. El entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero había prometido que esta sería la primera ley que aprobara su gobierno en el caso de ganar las elecciones. La ley entró en vigor en 2005. La ceremonia de la confusión. A pesar de tantos años de trabajo, cuando la ley integral comenzó su andadura, simultáneamente se escenificó una gran ceremonia de la confusión. Fue un gran ejemplo de reacción patriarcal ante la posibilidad de que, por primera vez, una ley feminista entrara a formar parte de la legislación española. La reacción hizo buenas las reflexiones que hace más de 2 décadas escribiera Susan Falud sobre las consecuencias de los gobiernos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, aunque en el caso de España la reacción no fue gubernamental. Escribió:
La última reacción antifeminista no se desencadenó porque las mujeres hubieran conseguido plena igualdad con los hombres, sino porque parecía posible que llegaran a conseguirla. Fin de la cita. En España, en cuanto se presentó el proyecto de ley, las críticas llovieron desde todos los frentes. Lo sorprendente es que no aparecieron ni con la misma fuerza ni en la misma cantidad las propuestas ni las ganas de trabajar para hacer de la ley integral un instrumento útil para erradicar la violencia, objetivo que supuestamente comparte toda la sociedad. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe contra la ley, negaba que históricamente las relaciones de dominio que se han ejercido en el seno de la familia hayan sido practicadas por los hombres contra las mujeres. Tampoco se aceptaba en su informe que existe la cultura machista o sexista como problema social, que explica que durante décadas y a nivel universal los hombres se han relacionado con las mujeres en el ámbito de la pareja desde el dominio y la posesión. A la ceremonia de la confusión también se sumó la jueza decana de los juzgados de instrucción de Barcelona, María Sanauja, quien aseguró que las mujeres ponían denuncias falsas en los juzgados para conseguir mejoras en sus divorcios. Pero no presentó ni datos ni pruebas de semejante afirmación. También reconoció la Iglesia con la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo, documento preparado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Antiguo Santo Oficio, y presentado el 31 de julio de 2004 en el Vaticano. En él criticaba el feminismo radical y la llamada, lo que ellos dicen, ideología de género, expresión inventada por la jerarquía católica, por considerar que ese planteamiento en el que no se tiene en cuenta el sexo de las personas conduciría a que cada cual eligiese el propio género. Igualmente, el Consejo de Estado consideró que la situación de dominación sobre las mujeres que describía el anteproyecto de la ley, apoyada en convenios internacionales, es más propia de países del tercer mundo, concretamente de África, por lo que puede no resultar ajustada a España, en donde padecemos una concreta situación de violencia doméstica. Fin de la cita. Sorprendente afirmación viniendo de un órgano presidido por un varón, Francisco Rubio Llorente, y que no contaba con ninguna mujer entre sus 8 consejeros permanentes, ni entre los 7 consejeros natos, ni tampoco entre los 10 consejeros selectivos. Es decir, no había ni una consejera entre los 25 que formaban el Consejo de Estado. Pero sus miembros pensaban que eso de la discriminación era cosa africana, y que solo hubiese hombres era una casualidad que no tenía nada que ver con situaciones de dominación o discriminación respecto a las mujeres. En palabras de la senadora Rosa Bindal, fue un impresionante rosario de críticas las que recibió esta ley, también de la izquierda. Joaquín Leguina escribía que esa barrera infranqueable, esa lucha de sexos que las más radicales pretenden conducir, tiene su expresión más desalentadora en el tratamiento intelectual de la violencia doméstica o de género, donde negando el análisis se pretende que todo ese complejo fenómeno se reduce a un solo impulso, la violencia intrínseca del macho, aunque sea intelectualmente ilegítimo sumar asesinatos con presiones psicológicas. La campaña emprendida, cuyos efectos positivos son evidentes, también se pretende explotar para, a partir de unos comportamientos patológicos, deducir una ley general acerca del mal comportamiento de los varones en general. Fin de la cita. El político atribuía al feminismo lo que eran sus propios errores personales, precisamente los tópicos y las mentiras que desde mediados de los años 80 el movimiento de mujeres intenta desmontar. Así utilizaba como sinónimos violencia doméstica y violencia de género. Criticaba de falta de análisis a quienes precisamente lo habían realizado. Calificaba de comportamientos patológicos los de los agresores, repitiendo el tópico de que son locos o enfermos, cuando hace años que se ha demostrado que no son ni lo uno ni lo otro.
y rechazaba la íntima relación que existe entre la violencia psicológica y la violencia física, cuando ha quedado demostrado que la segunda es imposible sin la primera. La Real Academia Española no quiso faltar a la ceremonia y emitió un informe para rechazar el uso de la expresión violencia de género, que no tiene desperdicio. Por su parte, Francisco Bastilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, aseguraba que, por defender a la mujer, no se puede poner patas arriba el Código Penal. Fin de la cita. Aunque no explicó a quién tenía que defender entonces el Código Penal. Y el sociólogo Amando de Miguel lo dijo aún más claro, asegurando que la ley es una gigantesca ubre que alimentará el movimiento asociativo de mujeres. De lo que se puede deducir que no le parece una buena idea que las mujeres se asocien. Los medios de comunicación cambiaron el nombre a la ley, negándose a utilizar violencia de género. Y se pudieron leer titulares como: el gobierno mantiene que la ley contra la violencia ampare solo a las mujeres. O la ley que protege solo a las mujeres es sexista según el Poder Judicial. Quedaba bastante claro que, como el catedrático Francisco Bastilla, proteger a las mujeres les parecía poca cosa. Fue una ceremonia desconcertante y dolorosa, al menos para muchas mujeres maltratadas, para muchos hombres justos y para buena parte de los colectivos de mujeres que confiaban en una respuesta social rotunda dirigida a colaborar en la elaboración de una ley que pudiera atajar la violencia de género. Se esperaba una sociedad que a través de sus instituciones dijera alto y claro: no en mi nombre, frente a una lacra que va pasando de generación en generación. Las hermanas Mirabal. El recuerdo de las hermanas Mirabal forma parte del trabajo feminista de visibilizar la violencia hacia las mujeres. En su honor, el 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. Ya en esa fecha, mucho antes de que las instituciones y los gobiernos se pusieran a trabajar contra la violencia, las mujeres latinoamericanas denunciaron la violencia hacia las mujeres como una realidad sistemática, que abarcaba desde agresiones domésticas hasta violaciones, desde tortura sexual hasta violencia de Estado, incluyendo abusos a mujeres prisioneras políticas. 18 años después, en 1999, Naciones Unidas reconoció oficialmente el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Patria, Minerva, María Teresa y Debé nacieron en Ojo de Agua, en la región de Cibao, de la República Dominicana. Eran hijas de Enrique Mirabal y María Mercedes Reyes, y se las apodaba las mariposas. Eran activistas políticas y símbolos muy visibles de la resistencia a la dictadura de Trujillo, y fueron encarceladas repetidamente por sus actividades revolucionarias en defensa de la democracia y la justicia. El 25 de noviembre de 1960, Minerva, Patria y María Teresa fueron asesinadas por miembros de la policía secreta de Trujillo. Las tres mujeres se dirigían a Puerto Plata a visitar a sus maridos encarcelados. Sus cuerpos fueron encontrados en el fondo de un precipicio con los huesos rotos y signos de que habían sido estranguladas. La noticia de estos asesinatos conmovió y escandalizó a la nación. El brutal asesinato de las hermanas Mirabal fue uno de los eventos que impulsó al movimiento contra Trujillo. El dictador fue asesinado el 30 de mayo de 1961 y su régimen cayó poco después. Las hermanas se han convertido en símbolos de la resistencia, tanto popular como feminista. Una violencia universal. Cuando en 1993 la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, marcó un hito histórico por tres razones fundamentales.
En primer lugar, sitúa la violencia contra las mujeres directamente en el marco de los derechos humanos. La Declaración afirma que las mujeres tienen derecho a disfrutar igualmente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos la libertad y la seguridad de las personas, y el derecho a no ser sometidas a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a que este derecho sea protegido. En segundo lugar, amplió el concepto de violencia hacia las mujeres, para que reflejara la realidad de la vida de las mujeres. La Declaración no solo reconoce la violencia física, sexual y psicológica, sino también la amenaza de dicha violencia, y la aborda tanto dentro del contexto familiar como en la comunidad. También hizo hincapié en la violencia perpetrada o tolerada por el Estado. El tercer aspecto fundamental fue resaltar que la violencia contra las mujeres está basada en el género. Aquí abro un paréntesis para decir que más bien estaría basada en el sexo. Hasta aquí mi paréntesis y continúo con la lectura. La declaración refleja que la violencia contra las mujeres no es fortuita o casual, que el factor de riesgo es ser mujer. La declaración exige a los estados que regulen la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito privado como público y dicta una recomendación general que dice: las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, tales como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación de la mujer. El efecto de dicha violencia contra la integridad física y mental de la mujer es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aún el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Fin de la cita. La declaración era el resultado de muchos años de trabajo. En ella se visibiliza la violencia perpetrada contra las mujeres en todo el mundo, y así también se comenzaba a definir cómo la comunidad internacional estaba ciega ante la violencia ejercida contra las mujeres durante los conflictos armados. Por fin, el 22 de febrero de 2001, en el marco del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con sede en La Haya, por primera vez en la historia se calificaba la violación sexual de civiles en tiempo de guerra como un crimen contra la humanidad. En el artículo 7 se definían las acciones punibles. Decía: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y toda otra forma de violencia sexual de análoga gravedad. Fin de la cita. Actualmente la violación es un acto de guerra en Sudán. La Organización para la Libertad de las Mujeres de Irak informaba a los 4 meses de la ocupación militar de Estados Unidos que al menos 400 mujeres iraquíes habían sido secuestradas y violadas en medio del caos generalizado que vivía el país. Meses después la situación era aún peor. Igual que en Sudán, las mujeres iraquíes se enfrentaban al doble castigo. Tras ser violadas, eran rechazadas por sus familias y comunidades. Varias organizaciones humanitarias documentaron que en la cárcel de Abu Ghraib, mujeres iraquíes fueron humilladas y violadas, lo que derivó en el suicidio posterior de esas mujeres o su asesinato por parte de sus familias, que no soportaron la entre comillas deshonra. Mohamed Daham al-Mohamed, presidente de la Unión de Detenidos y Presos, denunciaba el testimonio de una joven que ayudó a su hermana, madre de 4 hijos y detenida en diciembre de 2003, a suicidarse después de haber sido violada varias veces por guardias en el mismo establecimiento penitenciario delante de su marido. La repulsa de sus familias consigue que las mujeres violadas habitualmente no denuncien.
En mayo de 2004, Amnistía Internacional denunciaba a efectivos de la policía de la Misión de Naciones Unidas en Kosovo y de las fuerzas de la OTAN por participar en la explotación sexual de mujeres sin recibir ningún castigo. Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, ahí, aseguraba lo siguiente: mientras los policías y las tropas disfrutan de impunidad, un número difícil de saber de mujeres y niñas, algunas de solo 12 años, se convierten en esclavas, obligadas a atender al día entre 10 y 15 clientes. Fin de la cita. Hasta esa fecha, mayo de 2004, 52 militares habían sido repatriados por delitos de este tipo, pero no se conocía que ninguno hubiese sido procesado, según Beltrán. 2 meses después, en julio de 2004, la misma organización, Amnistía Internacional, denunciaba que en la región sudanesa de Darfur, las milicias Janjaweed violaban a niñas y mujeres mientras emitían cantos de triunfo. La violación está siendo utilizada sistemáticamente para deshumanizar y humillar a las mujeres, se afirma en el documento Darfur. La violación como arma de guerra, la violencia sexual y sus consecuencias. En el texto se documentaban las agresiones tanto contra niñas de 8 años como contra ancianas de 80, violadas por las milicias o los soldados del ejército sudanés, y se explicaba cómo se realizaban y qué significado tenían. Escribían, a menudo en público en frente de sus maridos o familias. Los atacantes saben muy bien lo que una violación significa en su cultura: estigma y marginación de las víctimas por parte de sus propias familias y comunidades. Fin de la cita. Construir una cultura de paz es la gran tarea urgente en todos los rincones del planeta. La violencia solo engendra violencia y ningún conflicto, ni personal ni internacional, se resuelve con ella. El empeño del feminismo actual es contagiar a toda la sociedad con su compromiso de erradicar la violencia. Y aquí me permito abrir un paréntesis para diferir en esta postura. Creo que primero habría que definir y tener en claro a qué vamos a llamar violencia, porque hay violencias que son legítimas en la historia, como las que se necesitó para derrocar a monarquías, a dictaduras, a gente que explotaba y esclavizaba. Por ejemplo, a los colonizadores para poder sacarlos de estos territorios como los latinoamericanos. La violencia que uso para defenderme de un violador la considero muy legítima. La violencia que ejerzo quemando una institución que explota y oprime también me parece legítima. Y cuando hablo de que es legítima, no intento decir que la violencia debe ser la única estrategia a utilizar para solucionar todos los problemas. Nada más alejado de eso. Lo que intento decir es que cada situación y cada circunstancia es muy diferente, que tenemos que analizar los contextos a los que nos enfrentamos, observar qué métodos podemos utilizar o qué estrategias resultarán más eficaces, y que tenemos que deshacernos de esta idea de simplificar a la violencia, de meter todo tipo de violencias en un saco y decir, no, violencia mala, no te voy a utilizar, cuando en muchos casos es tan necesaria. Y no es que deseo que utilicemos la violencia, realmente no me gusta ni ejercerla ni que la ejerzan sobre mí, pero a veces mis deseos de que no haya violencia no son suficientes, no bastan para que una situación de injusticia o una situación de desigualdad, de explotación o de opresión termine. Y con esto no quiero decir que no me gustaría que haya paz, creo que ese es el ideal de todas, pero no me gustaría una paz que se entrance, que se erija bajo el silencio de los explotados, de los oprimidos, de las oprimidas y de las explotadas. Hay una frase que me parece que clarifica lo que estoy intentando decir y es muy conocida, esa de no habrá paz
mientras no haya justicia social. Creo que lo resume de una manera muy clara. Y reitero que con esto no estoy tratando de decir que seamos violentas en todo lo que hagamos. Creo que hay cosas que necesitan de mucho arte, mucha creatividad, que no necesariamente es violencia. Y hay otras cosas que lamentablemente necesitan de posturas y de acciones que las han llamado como violentas. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Si tienen algún comentario sería muy interesante leerlas. Y bueno, prosigo. Fancilla Casindanya, nacida en Togo, fue la primera mujer que en 1994 consiguió asilo político en Estados Unidos, alegando que huía de su país para evitar la mutilación genital. El Estatuto de Refugiado de la Convención de Ginebra de 1951 señala que el factor determinante para conceder el estatuto de refugiado es la existencia de temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. Nunca antes se había considerado que la violencia contra las mujeres estuviera dentro de este contexto. Mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina es la expresión utilizada para referirse a la extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos. Su forma más severa es la infibulación. Aproximadamente un 15% de todas las mutilaciones que se practican en África son infibulaciones. El proceso incluye la extirpación total o parcial del clítoris, clitoridectomía, la escisión, extirpación de la totalidad o de parte de los labios menores, y la ablación de los labios mayores para crear superficies en carne viva que después se cosen o se mantienen unidas con el fin de que, al cicatrizar, tapen la vagina. Se deja una pequeña abertura para permitir el paso de la orina y del flujo menstrual. El tipo de mutilación, la edad y la manera en que se practica varían conforme a diversos factores, entre ellos el grupo étnico al que pertenezca la mujer o la niña, el país en el que viva, si se encuentra en un área rural o urbana, o su origen socioeconómico. Habitualmente se practica entre los 4 y los 8 años, pero también la edad varía. Algunas niñas sufren la mutilación individualmente, pero con frecuencia se lleva a cabo en grupo. En la mayor parte de África es habitual que se practique a todas las niñas de la comunidad que tengan la misma edad. La mutilación se lleva a cabo utilizando un cristal roto, la tapa de una lata, unas tijeras, la hoja de una navaja u otro instrumento cortante. Cada vez más niñas son mutiladas en Europa fruto de la inmigración. Generalmente se aprovechan las vacaciones de la familia al lugar de origen para realizar la operación. Se desconoce el origen de esta práctica. Existía antes del cristianismo y del islam y no es un precepto de ninguna de las principales religiones. Atraviesa las fronteras étnicas y culturales. Cada vez más personas de África y de todo el mundo se oponen a ella por considerarla una forma de violencia sistemática contra la mujer y una negación de sus derechos fundamentales. El objetivo de la mutilación es la representación material del cierre del cuerpo de las mujeres, reservado para la entrada del futuro marido y la asociación de sexualidad y dolor. Para estas niñas en el futuro la penetración sexual y los partos auguran nuevos dolores y complicaciones sanitarias. La mutilación genital femenina es una práctica que identifica la mutilación del cuerpo y la mutilación de los derechos de las mujeres, y con ello su sujeción al colectivo de los varones. La subordinación de unos grupos sociales a otros siempre busca legitimarse en el sistema cultural, ya sea en los ritos y tradiciones, ya en las religiones y en la ciencia. Mende Nasser fue raptada en 1994 y apartada de su familia y de su tribu, un pueblo de las montañas de Nuba en Sudán, cuando tenía 12 años y vendida como esclava. Fue comprada por una familia rica de Jartum, que años después la traspasó como una propiedad más,
a una hermana de su ama que vivía en Londres. Allí consiguió escapar y denunciar su experiencia en un libro, Esclava. En él también recuerda cómo fue mutilada cuando apenas tenía 11 años. Es un relato tremendamente doloroso, pero mucho menos que la realidad que sufren millones de niñas en el mundo. Escribía: la mujer me sentó en un pequeño escabel de madera y me separó las piernas todo lo que pudo. Hizo un agujero en la tierra delante de mí. Entonces, sin decir una palabra, se puso en cuclillas entre mis piernas. Sentí que me cogía los labios de la vagina. Dejé escapar un grito que helaba la sangre. Con un rápido corte descendente de la cuchilla, me había cortado un trozo de carne. Lloraba y pataleaba intentando liberarme. El dolor era tan insoportable que no se puede describir. Nadie se lo puede imaginar, ni en la más terrible de las pesadillas. Pero mis hermanas y mi madre me tenían fuertemente sujeta y me mantenían las piernas separadas. Así que la mujer seguía cortando. Sentí que me escurría la sangre por los muslos hasta el suelo, y sentí a la mujer cogiendo trozos de mi carne, cortándolos y arrojándolos en el agujero que había hecho en el suelo. Pensé que me iba a morir. Lo peor no había llegado todavía. La mujer debía de haber terminado de cortar la carne que rodeaba mi vagina. Se inclinó de nuevo y sentí que sujetaba algo y empezaba a cortarlo con la cuchilla. El dolor fue más espantoso que antes, si era posible. Gritaba y me revolvía intentando apartarla, pero me tenían tan bien sujeta que no podía escapar. Finalmente, con los brazos cubiertos de sangre, me quitó algo más y lo arrojó al hoyo. Pon en el fuego agua a hervir, le dijo a mi madre sin un rastro de emoción en su voz. Estaba tumbada, sin resuello, llorando y temblorosa, cuando vi que empezaba a enhebrar un espeso hilo de algodón en la aguja. Luego introdujo la aguja en el agua hirviendo. Pocos segundos después la sacó y se volvió a inclinar entre mis piernas. Todo lo que quedaba de mi orificio vaginal tenía el tamaño de un dedo meñique. Lo demás había desaparecido. Después llegaron todos nuestros parientes y hubo una gran fiesta para celebrarlo, pero casi no me di cuenta. Durante 3 días estuve en cama, no podía dormir a causa del dolor. El segundo día fue incluso peor. Cualquier movimiento me producía unos dolores horrorosos. Lo primero que puedo recordar con claridad es que el tercer día intenté orinar. No me podía agachar por el dolor, así que mi madre tuvo que sostenerme en pie. Pero cuando empezaron a salir las primeras gotas entre las piernas, sentí escozor y ardor. Empecé a llorar y revolverme y me agarré a mi madre. No puedo hacer pis, me duele demasiado, le dije. Durante toda esa semana, Umi me estuvo empapando los puntos con té caliente y aceite para ablandarlos. Pero cada vez que intentaba quitármelos, le decía que lo dejara. Mi madre era muy amable y cuidadosa. Si dolía demasiado, seguía empapando los puntos. Luego, después de 1 hora aproximadamente, intentaba empezar a quitarlos de nuevo. Pasaron 3 semanas antes de que hubiéramos terminado de hacerlo. Durante este tiempo, mi madre y mi padre parecían estar muy tristes y sentirse muy culpables. Después de la ablación murieron algunas muchachas de la tribu debido a las infecciones. Otras más fallecieron años después al dar a luz porque su vagina era demasiado estrecha para permitirles parir normalmente. Pero lo más corriente era que el niño muriera en el momento de nacer, por la misma razón. Probablemente por eso murió la niña de Kunyat. Me llevó al menos 2 meses perdonar a mis padres por esto. Ahora sé que su temor era que nunca me casara. Ningún hombre nuba se casa con una mujer que no sea, entre comillas, estrecha, lo cual demuestra que es virgen. Mis padres realmente creían que lo que hacían era lo mejor para mí.